Muy buenas amigos, soy yo nuevamente. Vamos a seguir haciendo videoprogramas sobre los Masé y sobre historias y leyendas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué historias o leyendas de los Masés emocionantes nos puedes contar? Vamos a hablar historia de Macés porque yo he aprendido lo que es de mi padre, ¿no? Que está, descansa en paz ahora. Entonces, gracias a mi padre también, a mis abuelos también que me contaban bastante historia de Macés, ¿no? Cómo eran, ¿no? Cómo vivían y cómo cuidaban sus familiares, ¿no? Entonces, vamos a empezar lo que es historia de Macés, ¿no? Y muchos años, Macés vivían en las orillas del río Yaquerana, o después de que vinieron de parte de Brasil, ¿no? Pero en aquel tiempo no sabía cuál era territorio Brasil y Perú, ¿no? Creo que no había en ese tiempo límites de ellos, ¿no? Porque esa selva, esos ríos eran libres, no habían peruanos ni brasileros, nada. Entonces, y después de mucho tiempo que vivían ahí en la orilla del río Yaquerana, entonces llegaron primera vez lo que es Mm, caucheros, mm, ¿no? Entonces, y un macés había otro macés que sabía mucho, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Y entonces macés empieza a bajar por el río Yaquerana para buscar a sus tíos que se fueron antes, ¿no? Entonces bajaban en una canoa de palmeras y llegaron en un lugar para dormir. Entonces en la noche dice que se estaban surcando los mestizos, que no sabían quiénes eran. Y entonces empezaron a hacer tiros, golpeando su canoa, todo, ¿no? Entonces uno de ellos decía, ¿no? Eso era, o sea, wampamos, dice, ¿no? Eso ha sido Wampamos, ¿no? Chobishki, ¿no? Que decían que era animal grande del río. Entonces uno de esos señor decía, no, no es eso, ese es mestizo, porque mi tío contó que había mestizo por abajo. Ellos están yendo a matar a nuestra gente. Entonces el otro no creía, ¿no? Entonces lo que sabía que era mestizo, entonces él empezó a correr ese mismo noche hacia su comunidad por la tierra, ¿no? Por canoa, ¿no? Y el otro al día siguiente empezó a bajar, ¿no? Seguía bajando y encontró unas casas que había ahí de chiringueros. Entonces llega a ese casas y había bastante como olla, ¿no? Llenos de chiringas. Y había otras cosas dentro de esas casas, ¿no? Que sea fósforo, que sea municiones. Entonces llega, y uno de ellos dice esta es bebida de rico, vamos a tomar. Entonces cogió y tomó. Era chiringa, ¿no? Pero no sabía que era chiringa. Y otro, él mismo agarraba palitos de fósforo, entonces como ellos usaban adornos por acá, huequitos, entonces dice, este es muy bonito para que los que usan adorno, ¿no? Tabete, dice, ¿no? Pero no era eso, era fósforo. Y también decía, había munición, o era para no sé qué tipo era, tenía como eh, munición del ejército, ¿no? Tiene puntita, ¿no? Entonces agarró eso. Ese es adorno para acá, porque tenían huecos acá y tenían un poco largo para sus adornos, ¿no? Y mm. ahí metía, pero pesaba mucho y se colgaba mucho labios. Entonces dice, ese pesa mucho. Entonces eso usa el hombre, dice, ¿no? Y decía, eh, otros, había cosas, ¿no? Y no sabían, y ya pues,
y como ellos usaban solo flechas, y ahí encontraban ropas algunos, ¿no? Pero no sabían qué era. Y después de eso, quería regresar en ese mismo bote, en ese mismo canoa, ¿no? De palmeras. Y venía surcando porque ya sabía qué mestizo era, ¿no? Y llegó de un lugar, pero estaba bajando mestizo. Y después que había matado a ese Matsés, ¿no? O sea, otro que había salido a avisar a su gente, y ya estaban corriendo, viniendo en la selva, y cuando ella estaba llegando, y les grita, ¿no? Y que ha venido mestizo, cuídense y tienen que largarse, ¿no? A huir de la casa. Ahí empezó, cuando estaba ya, y empezó en balaceras, matando a los Matsés. Entonces, y el otro grupo estaba por abajo. Entonces, y después de matar, los mestizos empiezan a bajar, a regresar allá mismo, ¿no? A su lugar. Entonces, ahí le encuentran Matsés y mestizos. Y entonces dice, ¿sabes qué? ¿Qué quizás decía? Tabari, 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 le dice, ¿no? Entonces, los mestizos se empiezan a hacer tiros, disparar, ¿no? Y disparar, entonces Matsés y atracó en su canoa, entonces empieza a correr a la selva. Entonces ellos sentían que algo que estaban disparando de su espalda, ¿no? Y ya sentía morir, ¿no? Entonces se escondieron todo, no había muertes ahí. Y al final llegó después de varios días, llegó a su comunidad, y llegando recibió malas noticias porque habían matado varios Matsés, los mestizos que estaban bajando, ¿no? Y entonces después de eso empieza a salir del río, o sea, orilla del río. Ya no quería estar ahí, salió a la altura, ¿no? Donde que no había ríos, y viene hacia Perú, vamos a decir, pensando ahora era hacia Perú, vinieron. Y ahí encuentran otros pueblos indígenas que eran bastante, o sea, muchos. Y ellos usaban lanzas, Matsés usaban flechas. Entonces, al encontrar a ese tribu, y como no conocía a ese tribu también, los Matsés ordenaba a sus mujeres para que se vaya a sacar sus yucas de ese tribu, y sin pedir permiso. Entonces el hombre se iba a cazar carne, y las mujeres se iban a sacar yuca, y al final ese tribu llegó a su chacra donde que estaban sus yucas, sus plátanos. Ahí le encuentra dos mujeres que estaban sacando yuca, y entonces le agarra y le corta su cabeza a las dos. Entonces el hombre, o sea, marido de esa mujer, llega en la tarde y recibió mala noticia, donde que decía que había muerto su mujer por esa mano de otro tribu. Entonces empezó a llorar, llorar y llorar, ¿no? Entonces agarró sus flechas. Entonces dice, a mí no me va a hacer nada de ese tribu, y yo le voy a acabar. Entonces, y los demás le siguieron, y seguían en la selva, seguían en el camino de ellos. Ahí encuentran que estaban haciendo carpas o tambos de hojas para dormir, ¿no? Y por acá, porque eran cantidades. Entonces, ese hombre, marido que se ha muerto, él decidió matar a la persona que está chamuscando a su cabeza de la mujer. Entonces, y él estaba yendo escondido despacio, ¿no? Y encontró a ese señor que estaba chamuscando, ¿no? Su cabeza para sacar sus dientes. No sé para qué hacían eso, ¿no? Entonces, y ese tribu
le vio que estaban viniendo, ¿no? Y entonces empezó a correr. Y ese hombre también le siguió y le mató con flecha al hombre que cortó su cabeza de su mujer, ¿no? Otros mataban a diferentes tribus, ¿no? Y tribu murió bastante en ese día, ¿no? Y desde ahí empezó a perseguir a ese tribu, porque los matzés eran muy fuertes, eran pocos, pero eran muy fuertes, y cada vez salían para matar, ¿no? Y se acabó todo totalmente, o sea, eliminado todo, totalmente. Y solamente capturaron las mujeres más mujeres, ¿no? Por eso es que matzés hay bastante, hijos de esos descendientes de esas mujeres, de otro tribu, ¿no? Y entonces después, Matzés empezó a vivir en la selva, ¿no? Como de siempre, ¿no? Y ha vivido muchos años. Entonces, una mujer fue robada también por los mestizos peruanos. Y después de mucho tiempo, llega a la comunidad de sus padres, diciendo que, papito, ya he llegado, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero no fuera con buena intención. O sea, Chiringuero llegó, ¿no? Y después de todo ese tiempo preparaban para llevar a los niños y hacer trabajar a los adultos, ¿no? Entonces era intención de ese caucheros. Entonces uno de ellos dice, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden decidir a vivir con esos mestizos si ustedes han hecho problema a nuestra familia y nos mataste a nuestra familia? Entonces nosotros no vamos a aceptar esas cosas. Entonces, un grupo de ese caucheros estaban en otra comunidad y otro grupo estaba en otra comunidad. Entonces, los que están acá en esta comunidad, los matzés se va a otra comunidad a coordinar con ellos para matar esta gente que es cauchero, ¿no? Entonces se va allá y le dice, tío, le dice, ¿no? ¿Qué piensas? Y aquí están los mestizos, están queriendo dominar a nosotros. ¿Qué piensas? Si ustedes mismos mataron a nuestra familia y yo, de mi parte, no está bien. Y nosotros queremos matar a esos mestizos. Entonces dice, ya hay que hacer eso. Decidieron, ¿no? Entonces ordenó a los que están en otra comunidad para que lo maten a esos mestizos que están allá. Y allá ese grupo también. Entonces este grupo primero les llevan al cochero, ¿no? Por donde aquí había bastante plátano, ¿no? Y le dice, papá, cógele este plátano. Entonces como no sabía ese mestizo y que estaba cortando y estaba preparando para cargar y con hacha le cortó en su cuello. Y más allá, y viene otro, ahí encuentra que estaba preparando. Entonces, mira, le dice, acá está otro plátano, y le cortan también. Después de hacer eso, viene a otra comunidad a decir si está matando, y si le ha muerto también. Y encuentra que no estaba matando, ahí estaba mestizo. Entonces, le llevan. Y le dicen, voy a ir por acá a engañar y voy a mojar mi flecha y voy a llevar mi perro. Entonces se va y viene. Papá, yo tengo frío. Hay que preparar candela para calentarme. Oh, quiero comer, le dice. Entonces dice, yo soy Huiracucha, dice, ¿no? Y ustedes tienen que preparar. Aquí está. Ya empieza a preparar, ¿no? Entonces dice, yo no sé preparar, ¿cómo hace? Entonces el otro señor mestizo dice, así hace. Entonces como estaba preparando, ahí le corta con hacha. Y el otro dice, viene otro y dice, mira, guacamaya está pasando arriba, está volando. Y mira así, ahí le cortan por acá. Y ya. Entonces todo eso hay proceso, ¿no? Para contar, ¿no?
Y desde ahí Matsés se huyeron a más al fondo de la selva. Entonces, desde ahí los mestizos empezó a perseguir, ¿no?, los Matsés, ¿no? Y a veces capturaban los niños, matando a los Matsés. Y un señor que se llama, yo le conocí a ese señor que se llama Daché, pero su apodo era Kiorash, ¿no? Entonces, ese señor era jovencito, ¿no? Y ya creció con la idea a defender su pueblo. Entonces, ese señor, cuando ya tenía quizás 15 o 16 años o 17, consiguió una escopeta. Y entonces, con eso, empezó a defender, a matar a los mestizos. Y para cuidar todo ese territorio que actualmente que tienen, muy grande territorio, manejaban ellos, tanto en Perú y tanto Brasil, hasta Río Ituí, hasta Río Galvez, más acá cerca de Río Ucayali, ¿no? Entonces, los Matsés empezaron a defender, a enfrentar a militares que llegaban allá para matar a los Matsés. Primero Matsés se encontraban y les mataban y se escapaban Matsés, ¿no? Y así, todo el tiempo. Y a veces Matsés fue matado por los mestizos, ¿no? Pero Matsés era más primero. Matsés era más veloz que mestizos, ¿no? Y los Matsés mataron muchos soldados y también que no son soldados. Y empezó a capturar a las mujeres de mestizos, y por eso hay muchos Matsés dentro de la comunidad nativa Matsés. Entonces, después de todo eso, más o menos 1950, comienza a caminar en la selva, a buscar otras tribus de Brasil, porque ellos sabían que existía muchas tribus en esa zona. Entonces, cuando se va a la selva y le encuentra, y ahí querían juntarse con ellos como antes para hacer actividad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Visitando, enseñando medicina. Pero uno de ellos, de otros tribus, decide escaparse porque dos nomás estaba en la selva. A él le encuentra y después quería ir a su comunidad y decidió pues para ir, y después ya se escapó y Matsés se molestó y le empezó a reñir a uno que se quedó ahí. Entonces, y les matan a ese señor también, y captura a su mujer, ¿no? O sea, ahí también participó mi papá, y mi papá ya pues le agarra a la mujer, ¿no? Y entonces otros se fueron a buscar, a perseguir a los que se fue huyendo, ¿no? Y encuentra más allá, cerca de su comunidad, y les matan, así sucesivamente, ¿no? Y después todo eso volvió a su comunidad. Ahí se preparó, hacían danzas, o sea, venganzas, o sea, cantaban de venganzas para matar a esa tribu. Entonces, vuelve otra vez allá para ver si ese tribu está viniendo para enfrentar a ese Matsés también, ¿no? Y era cierto que estaban viniendo. Entonces le siguen, otros grupos están viniendo por acá, le siguiendo, otros grupos están yendo hacia su comunidad de ellos. Y ahí encuentran y les matan a toditos. Y las mujeres que están allá en su pueblo, a ellos también le capturan, ¿no? Y trajeron a esas mujeres a su comunidad de Matsés, ¿no? Niños, y también otros niños fueron matados por los Matsés, ¿no? Otros Matsés,
y yo creo que nunca hubiera hecho eso, ¿no? Porque niños no tienen la culpa, ¿no? Eran muy terribles los matzés, ¿no? Y, después empezó a encontrar otros tribus igualitos, les mataban y capturaban mujeres, ¿no? Y hasta a su familia de mi mamá también le se mataron matzés, capturando varias mujeres y después cuando no querían venir y se mataron, ¿no? Solamente lo trajo a mi mamá y a otro, su tío, que era un niño también, y entonces tantas venganzas que hicieron matzés. Entonces después de todo eso y en 1969 llegó contacto con los, o sea, entró en civilización matzés, ¿no? Es una historia muy larga, ¿no? Y eso está parte de lo que está hablando, primer tribu, que era bastante, y esa parte está escrito, está en internet, está publicado, pueden leer eso, ¿no? Lo que es de parte de 1900, más o menos 1950 hasta actualmente no está escrito, no está hecho libro, ¿no? No hay nada de esa historia, pero lo que es anterior sí está hecho. Ahí está en historia, puedes encontrar, no, puedes escribir Daniel Manquit, o sea, libro de Daniel Manquit Jiménez Oanán. Entonces ahí puedes encontrar. Ahí hice con otro lingüista que se llama David Fleck. Él es lingüista, con él he trabajado, él es un buen profesional también, ¿no? Y sabe mucho historia de matzés y aprendió mucho también. Me ayudó también mucho escribiendo historia, ¿no? Con él hice también diccionario matzés y con otro lingüista que es Esteban Romanov, y hice otro libro que es La vida tradicional matzés, ¿no? Ese está en internet, pueden leer eso también, ¿no? Porque es historia largo, es una parte es muy buena, una parte es una historia tristeza, ¿no? Entonces es para contar toda esa historia, podemos tener varios días, ¿no? Y yo estoy contando una parte nomás, ¿no? Como era, ¿no? Entonces, eso es todo lo que puedo contar. Y si algún día, si quieres saber, y podemos sentarnos y podemos hablar ese tema, ¿no? Enseñando a los jóvenes acá también. En una reunión sería muy bueno. Eso demoraría más o menos una semana, ¿no? Contando toda esa historia. Ya, muchas gracias, amigo, por venir acá a esta comunidad. Yo te agradezco muchísimo nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel, y gracias por esta experiencia, y les mandamos un fuerte abrazo y saludo a los que ven estos vídeos y seguimos documentando. Hasta pronto.